Este ciclo que empecé del cual hablé hace 8 días, y empecé a darles un panorama, a construir la idea de lo que les estoy predicando, es de la fe. Y este ciclo se va a llamar La vida, un viaje sin retorno. La vida, viaje sin retorno, en donde nuestro principal equipaje es la fe. La fe, ¿ven? Estos alcanzaron galardón y no vieron la promesa, porque bienaventurado, dijo el Señor Jesús, el que sin ver creyó. Porque el tema es de creer. ¿Por qué la vida, viaje sin retorno? Porque nuestra vida no tiene retorno. Por eso, por la fe creemos que Cristo murió en la cruz. Por la fe creemos que Cristo derramó su sangre. Y por la fe creemos que perdonó nuestros pecados. Por la fe creemos que nos eligió para vida eterna. Aunque nuestra vida no tiene retorno, porque nadie puede ir al pasado, ¿cierto? Es un mito, y es un mito casi satánico, eso de los viajeros en el tiempo. Porque es mito, porque no se ha comprobado. Algunos dicen que sí, que no, que esto, pero son ilusionismos para conquistar las mentes débiles del ser humano, porque realmente nadie puede ir al pasado a corregir su error. Qué bueno fuera, ¿cierto? Ir al pasado a corregir su error. Por eso la vida es un viaje sin retorno. Pero Dios nos ha dado un equipaje fundamental, la fe. Porque como yo no puedo devolverme a revivir mi muerto, tengo que arrepentirme. Y por la fe tengo que creer que Dios perdona mi pecado. Eso pasó con Moisés, y lo acabamos de leer. No aceptó ser hijo de la hija de Faraón y heredar el reino, sabiendo que eso era un problema. No pudo devolver el tiempo porque asesinó un egipcio, y entonces tuvo que hallarse con Dios en el desierto para aprender de la fe, para aprender a creerle a Dios por qué lo había elegido, para qué lo había elegido. Y cuando creyó el por qué lo había llamado, para qué lo había llamado, el por qué lo había llamado, Moisés entendió que debía arrepentirse de su mal. Por eso estamos hablando entonces en Hebreos 11 acerca de la fe, y estamos hablando de que la vida es un viaje sin retorno. Un viaje sin retorno. Aquí vamos entonces a desarrollar la idea que hemos venido construyendo, porque cuando nosotros entendemos que nuestra vida es un viaje sin retorno, le empezamos a creer a Dios. ¿Vieron a Abraham? Le creyó, y la promesa era que de Isaac él sería bendecido, y su simiente sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Imagínense qué tanto creyó Abraham, que cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac como un cordero para él, no le importó. Dijo: lo haré. Pero explica la escritura por qué. Dice que porque Abraham tenía una fe tan aférrima en su corazón, le creía a Dios lo que no veía. Él sabía que si Dios le había dicho que ese hijo era el hijo de la promesa, que poblaría la tierra de los hijos de Dios con su descendencia, si Dios lo sacrificaba, tenía el poder para resucitarlo. ¿Vieron que ahí lo leímos? Si usted prestó atención, Hebreo lo está diciendo. Él sabía que el Dios en el que él creía decía: si lo quiere matar, lo puede resucitar. No tengo lío con obedecer. Qué fe tan tremenda. Algunos padres ni siquiera le quieren cortar la mesada a los hijos, porque no creen en el Dios verdadero. No creen que Dios
puede hacer de ese hijo miserable, desobediente, mendigo tal vez, o vicioso, o alcohólico, no sé cuál sea el caso del hijo? No tienen fe para creer que de ese hijo Dios puede crear un gran hombre de Dios, un hombre con poder, con riqueza, correctamente de la mano de Dios. Y por eso a algunos les cuesta en su relación de pareja. Por eso Jesús tuvo que decir: nadie que ame más a padre, madre, a esposo o a esposa, a hijo o a hija, nadie que ame más a otro ser humano que a mí, oiga, no que no lo ame, sino que lo ame más que a mí, es digno de mí. ¿Vieron a Abraham? ¿Ustedes creen que Abraham no amaba a Isaac? Era el hijo de la promesa. ¿Vieron? ¿Vieron por qué inteligentemente Abraham dijo: yo no le cuento a Sara? Sara era su único hijo, su unigénito. ¿Ven? Y dijo: Dios lo pidió en sacrificio, yo lo sacrifico. Yo sé en el Dios que yo creo. Yo sé que si Dios lo mata, me manda a matarlo, es porque Él tiene poder para resucitarlo, porque Él no miente. Y si Él lo mata, ¿de dónde va a poblarse la tierra de sus hijos? Y Él lo prometió. En otras palabras, Abraham no se puso a cuestionar a Dios: ¿y cómo es? ¿Y qué va a pasar? ¿Cierto? No se puso en el cuestionamiento de la canción. ¿Recuerdan la canción? ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale: ¿a qué dedica el tiempo libre? Porque algunos eso es lo que en su oración le hacen a Dios. Y le corto la mesada, y si le reprendo, y si le castigo, ay, ¿qué tal se vaya? ¿Qué tal me vuelva a hablar? ¿Y qué tal aquello? Y si hago esto, y si hago aquello, ay, no, Dios ya habló. Créeme que no hay ningún problema al cual Dios no le haya dado una solución en las Escrituras. El problema es que nosotros no tenemos fe en la solución de Dios, porque nosotros estamos pensando, hace 8 días hablamos de este conversatorio, en nuestra autosuficiencia. Cuando salgan pueden darle un ojo allá al tablero. Isaías 14, versículos de 13 al 15 muestran en dónde nace todo ese problema. En Lucero, en el hijo de la mañana, en el más conocido como Lucifer, en donde él tomó sus propias determinaciones. Autosuficiencia: subiré, o sea, yo hago, levantaré, yo tomo decisiones independientes de Dios. Y por eso es que no tenemos fe. La palabra nos da solución a todo, a nuestra vida conyugal. Muchos dicen: los hijos no vienen con un manual. ¿Dónde está? Sí, ahí está. La Biblia es el manual para educar los hijos, y la Biblia nos muestra cómo educarlos en todas sus edades. Lo que sucede es que no tenemos fe, como estos hombres que acabamos de leer, que ni siquiera vieron cumplida la promesa, pero ellos creyeron: aunque nosotros muramos, la promesa se cumplirá. Eso es fe, hermano. El que sin ver creyó. Y no es fe como los del evangelio de la mentalidad positiva o del evangelio de la prosperidad. Decláralo, decrétalo como si no ves. Declara tu carro, declara tu casa. No, este versículo es espiritual. La fe es para ver la promesa de Dios. Y puedes tener el mejor automóvil que exista en el mundo, pero ese automóvil no te va a llevar a la Nueva Jerusalén. Ese automóvil no te va a poder llevar a la vida eterna. Esos versículos son espirituales. ¿Por qué los quieren volver carnales? Fue la convicción de lo que no veo. Ay, sí, yo no veo mi casa, pero yo lo sé, yo no veo mi carro. No, esos son añadiduras. Bienaventurado el que sin ver creyó. Mateo 6:33 enseña que el que busca el reino de Dios y su justicia, las otras cosas le son
por añadidura. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios como Abraham, por añadidura se multiplicaron sus naciones. Abraham no tuvo que hacer nada, tuvo que obedecer. Nada para que se cumpliera la promesa. Él lo que tuvo que hacer fue creer. Leímos sobre Noé. No había llovido nunca sobre la tierra, y el Señor dijo: voy a destruirlos, voy a enviar un diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Creyó. Nunca lo había visto, creyó la promesa, y creyó la promesa de que si construía un arca, se haría él y a quienes escucharan la predicación que Dios le envió a Noé. Y así fue. Por eso nosotros no podemos volver las promesas de Dios carnales. Los versículos carnales son espirituales, y de las promesas espirituales se desprenden por añadidura nuestras necesidades. Porque Dios nos enseña, y hace 8 días hablábamos, el Señor nos enseñó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Primera a Corintios capítulo 5 nos enseña: tendríamos que salirnos del mundo si no queremos relacionarnos con los pecadores de este mundo. Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque nos relacionemos con ellos, no somos de ellos, y creemos a la promesa de Dios y actuamos en este mundo, aunque tengamos relación con ellos por X motivo laboral, familiar. Creemos a la promesa de Dios. Y cuando nosotros creemos a la promesa de Dios, no perdemos el tiempo juntándonos con los que se dicen ser de fe, con los que se dicen ser creyentes, con los que se dicen ser, pero no lo son. Ni siquiera perdemos el tiempo comiendo y escuchando necedad, porque ya sabemos lo que Dios nos ha dicho. Porque por fe no empezamos a creer. Porque no somos del mundo, aunque estemos en el mundo. Y eso es algo que un cristiano debe entender. Esto es algo que un nacido de nuevo tiene que entender, tiene que saberlo. Y por eso estamos hablando aquí que Dios es quien da la vida. Por eso la vida es un viaje sin retorno. Pero Dios nos dio promesas. No puedo devolverme al día que pequé, al día que hice malo. Pero Dios me propone: soluciónalo arrepintiéndote. Por eso leíamos aquí mismo: el que busca a Dios debe creer que le hay. O sea, que cuando yo creo en Dios y busco a Dios, Él está ahí. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y quien tiene fe en eso y habla con Dios creyendo en eso, le clama a Dios según su propio decreto, según lo que Él prometió, dice que Dios lo galardona. Es lo que está diciendo: es galardonador de los que le buscan y le creen. Fe. Señor, perdóname, yo sé que estás ahí. Yo sé que me equivoqué, porque tú dices que no debo hacer esto. Señor, ayúdame y perdóname. Y ahí es donde el Señor evalúa el corazón, no solo la razón de que estoy haciendo lo correcto, sino evalúa si verdaderamente yo estoy mostrándole que estoy arrepentido. Él es galardonador de los que le buscan. Señor, ¿cómo cumplo tu promesa? Tú me creaste con un propósito, tú me creaste con un direccionamiento, pero qué difícil es ser cristiano. Me atacan, me aburren, me dicen las circunstancias de la vida, las pruebas que me permites, me están volviendo loco, no sé qué camino tomar, no sé qué es bueno, qué es malo, ya no sé qué es sí, qué es no. Señor, ayúdame, por favor. Él es galardonador de los que le buscan. Entregará la palabra, entregará la respuesta por su Espíritu Santo, y entonces nuestra fe se vivificará como la de estos hombres que acabamos de leer. Pero es cuestión de que nosotros empecemos a creerle a Dios. Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice Génesis 4, un ejemplo de hombres de fe, y allí lo leímos.
Y vamos a empezar a mirar estos hombres que leímos en Efesios, en Hebreos 11, porque tenemos que mirar esos grandes ejemplos, porque la Biblia enseña que estos ejemplos fueron escritos para que nosotros no cometamos los mismos errores, pero también para que nosotros imitemos las virtudes. Estos hombres cometieron errores, sí, y Dios nos dice: no los cometan. Pero también cometieron muchos, más bien hicieron muchos aciertos, y el Señor dice: imítenlos y yo los ayudaré. Porque la cuestión es de fe. La cuestión es de fe. La cuestión nos lleva a la fe. Bienaventurado el que sin ver creyó. Y ahí es que tenemos que vivir esta vida, que es un viaje sin retorno. Tenemos que ir a la fe para podernos arrepentir. Tenemos que ir a la fe para podernos corregir. Tenemos que ir a la fe para creer. Ahora que no puedo ir al pasado, pero tampoco puedo ir al futuro. Pero la palabra de Dios con la fe me enseña que mi futuro en Dios y en su propósito es como esto. Sus promesas son buenas, son agradables, son perfectas. Todo puede cambiar, todo puede mejorar. No puedo perder la batalla, no me voy a desanimar. Es cuestión de entender a Dios. Entonces, en este Génesis 4 estamos hablando de algo muy tremendo. Y dice el versículo 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Resulta que en la mala interpretación, paréntesis, es importante hablar de las doctrinas, la interpretación de las iglesias cristianas de la carpa, William Soto Santiago, William Marlon Branham, dicen esta lectura que acabé de hacer, que Caín y Abel eran mellizos, porque nació primero Caín, dice, y después dio a luz a su hermano. Dice que eso fue un solo momento, que no hubo diferencia. La Biblia no nos narra órdenes cronológicos cuando no lo necesita, ¿cierto? Y bueno, igual podría haber sido así, no importa. Hoy día en las concepciones de que el hombre a través de la ciencia ha mejorado, puede hacer concepciones que se llaman in vitro, que son concesiones artificiales, no por relación sexual, ¿sí? Dentro de eso han sucedido casos en que la mujer es fecundada y no tiene solo un hijo, sino varios, porque como le colocan varios espermatozoides, entonces no fecunda un solo óvulo, sino varios, nacen 2, 3, 4. También naturalmente a través de la historia hay reseñas de mujeres que quedaron embarazadas de 2 hombres diferentes, pues por su promiscuidad. El primer espermatozoide la embarazó de un hombre, y un segundo hombre con un espermatozoide diferente fecundó otro óvulo al mismo tiempo. Y entonces la diferencia de esos embarazos fueron 15 días o un mes. No hay más diferencia, son cosas hormonales que sucedieron. Basado en todo eso, paréntesis, estoy en un paréntesis, hermanos que están en vivo por la internet, estos hombres de la idea de la carpa, que además son modalistas porque son unicitarios, no creen en la Trinidad, sino son unicitarios, hablan de que este suceso nació así por lo siguiente. ¿Por qué? Porque nace Caín primero,
Porque Caín lo engendró la serpiente antigua cuando habló con Eva, que ese fue el pecado original, que ese fue el problema del huerto. Entonces dicen que Caín, como la Biblia habla que Caín es la simiente del mal, entonces ellos dijeron: ven, es la simiente, lo engendró Satanás. Y que esto fue un mismo evento, son mellizos, porque cuando viene Adán, lo que Eva le dice es: mira, este fruto, comámoslo juntos. La serpiente me enseñó. Y ella tiene relaciones con Adán y queda embarazada de su hermano Abel. Y por eso se llevan un momento nomás, el uno nace primero, al momento, al rato nace el otro, y de ahí viene la simiente de Dios, ¿no? Es una descuadernación muy lógica, porque es muy lógica, pero es una descuadernación de la Escritura. Por ejemplo, de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Que Él no cambia. Que Él en el Génesis dice: multiplíquese. En la orden de Dios es verbal y eso es fe. Multiplíquese de la misma especie. Y así debe ser. Claro, el hombre ha manipulado, ¿no? Ha cruzado las peras con las guayabas, ha cruzado animales de una raza con otra, buscando el cambio genético, pero eso ya es diabólico. Eso no es el orden de Dios. Eso ya es el desorden de los hombres carnales instruidos o engañados por Satanás. Cierro paréntesis para que continuamos en el caso de la fe. Entonces nosotros tenemos que creer por fe que Dios nos está contando esta historia, ¿cierto? Es para preguntarnos: ¿quién puede dar vida? Dios. Por eso la vida que Dios nos dio no tiene retorno en la condición humana, pero tiene eternidad en la determinación de Dios. No sé si me hago entender. Hablando de esas herejías como las que tocamos hace un momento, no podía dar vida. Imagínate, el animal, la serpiente, gobernado, está hablando del figurismo de la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás, dice Apocalipsis. Entonces estaríamos diciendo que el diablo engendró. Y el diablo, cuando usted lo lee en Ezequiel 28 o en Isaías 14, es un querubín. Bueno, algunos dicen que es un serafín. En realidad no tiene importancia. Es un ángel, es un ser espiritual, creado por Dios, es creado. ¿Cómo Satanás puede engendrar? Si la misma Biblia en Mateo 28 el Señor dice que los ángeles son asexuales, no tienen órgano sexual, no tienen posibilidad de procreación. Ahora, que hay teorías de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y de ahí nacieron los Nefilim o los gigantes o los poderosos de la tierra, son teorías, porque la Biblia tiene figuras retóricas y el hebraísmo o el idioma hebreo es muy colorido, y más antiguo, es muy colorido. Hay que mirarlo en figuras retóricas. En solo figuras retóricas hay más de 1500 formas de una figura retórica. Entonces hay que mirar el colorido de interpretaciones, de fijaciones, de antropomorfismos, de figurismos y de un montón de cosas que habría que analizar para eso. Por eso nosotros estudiamos la Biblia histórico, siempre lo hemos dicho, la historia, la parte histórica de la Biblia, la historia de Dios. Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, sino si se va a alabar, alábese en la sabiduría de Dios, que es conocer y entender a Dios. Entonces, históricamente estamos mirando lo que Dios nos enseña históricamente desde las Escrituras y le hacemos un paralelismo con lo que la iglesia vivió. Primero el pueblo de Dios,
luego la iglesia y hasta hoy. Eso es estudiar la Biblia históricamente. Luego lo estudiamos gramaticalmente, todo lo que le estoy diciendo. Tenemos que entrar a mirar el idioma, gramática, qué quiso decir, las herramientas de la gramática, figuras retóricas, textos, contextos, para no tener malas ideas. Y finalmente lo miramos literal. Al mirar literal, con contextos gramáticos e históricos, el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a iluminar con el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es don de Dios, porque ese don de Dios, ya lo estudiamos, es nacer de nuevo. La historia que narró Nicodemo, o que estudiamos, esa parte histórica de la conversación entre Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, y Nicodemo, maestro principal de los judíos, cuando Jesús enseña que es necesario nacer de nuevo. Bueno, ok, entonces es importantísimo que podamos tener eso para que comprendamos. Pues todo esto tuve que decirlo para algo muy sencillo. Usted puede decir, es algo muy sencillo. Solo Dios puede dar vida. ¿Cómo así que Satanás engendró a Caín? De ninguna manera. No. ¿Cómo así que los ángeles caídos engendraron hijos y por eso hay nefilín, o sea, gigantes, reptiles? Hoy día, como no hay gigantes, entonces los gigantes son de renombre, son los poderosos. Entonces son los reptilianos, son los humanos in vitro, son los, ¿cómo es que se llama? Los mixtos, ¿cómo es que se les dice? Híbridos, los seres humanos híbridos. Pero si eso llegase a ser realidad, es mano de Satanás, porque una guayabapera, ¿qué es? Un híbrido. Es un injerto. Un injerto es un híbrido. Si eso llega a suceder es porque es un injerto, es un híbrido, no por voluntad de Dios, porque Dios creó cada cosa perfecta y en su buena manera. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entender, porque cuando nosotros hablamos de Dios y de fe, tenemos que creer es en la historia de Dios. Y muchos dicen, bueno, el problema es que las sectas y los falsos maestros también tienen Biblia, ¿cierto? Desafortunadamente los brujos también usan la Biblia. Satanás era lleno de sabiduría. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? De Dios. Entonces es un problema que ese conocimiento, por eso la Biblia dice que el conocimiento a muchos los envanece. Y ese fue el pecado de Satanás. Usted lo lee en Ezequiel 28, hasta que se halló maldad en su corazón y no quiso preguntar a Dios: Dios, ¿será que podemos o puedo colocar un trono allá al lado suyo? Yo soy perfecto, porque eso dice la Biblia, que tenía el sello de la perfección. Yo soy lleno de conocimiento, tú me lo diste, yo puedo hacerlo. No, sino que él dijo: yo lo voy a hacer. No necesito consultar a Dios. Algunos así piensan y así toman decisiones. Aquí vino el problema. Por eso fe es creerle a Dios. Por eso la fe es la convicción de lo que no se ve, aunque no llegue, aunque se demore. Es más, aunque muramos, dice la Biblia, como ellos, y no lo terminemos de ver. Lo voy a tratar de explicar en predicación expositiva. Una persona que está enferma y batalla con su enfermedad y con la medicina y con los médicos y con la homeopatía y la medicina naturista y todo lo que quiera usted, ok, ¿cierto? Pero lo hace con fe, con respeto en Dios, y lo hace como dijo Job. También nombro a Job porque fue una persona que vivió una enfermedad muy terrible en la Biblia. Dijo: Señor, yo te alabo en el bien y te alabo en el mal. Tú eres Dios, no has cambiado. Bendito sea tu nombre en la bendición y bendito sea tu nombre en la maldición. Por ejemplo, paréntesis, muchos no entienden eso. Por eso el decir de hoy y algo que se volvió coloquial, que no está mal si se entiende lo que estoy diciendo, es: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. A mí alguien me dijo: pastor, ¿usted por qué muy poquitas veces le dice a uno Dios lo bendiga?
Yo se han dado cuenta que yo siempre prefiero decirle, Dios lo guarde. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar así, ¿no? Nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, bendícelos. Se nos dijo, guárdalos del mal, guárdalos de la tentación. Entonces yo por eso les digo, Dios lo guarde. Porque bendecidos ya está. La Biblia dice que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales, Efesios 2, junto con Cristo. Ya fuimos bendecidos. Voy a explicar en este paréntesis algo. La palabra bendición, desde la gramática, desde lo gramatical, es una palabra compuesta. Esa palabra no es una palabra completa, sino es compuesta de dos palabras. Es compuesta de la palabra bien y de la palabra decir. Por eso es bendición. Bien decir, el bien decir. Y la palabra maldición es una palabra compuesta, ¿cierto?, de maldad y de decir maldad. Maldecir, de la palabra maldecir. Entonces muchos creen que la maldición es la brujería, la hechicería. Sí, es una manera de maldecir, de atacar. Pero desde lo gramatical, bendición es el buen decir de Dios. Y cuando Dios ha dado el buen decir a través de su palabra, ha dicho, los que adoran a Jehová serán como no sé qué, y los jóvenes correrán y los ancianos no se cansarán. Ese es el buen decir de Dios, hermano. Y yo tengo que tener fe en Él. Y si yo tengo fe, usted lo mira a través de Hebreos 4, el buen decir de Dios es con nosotros. Porque dice que alcanzaron. ¿Qué alcanzaron? ¿Lo que ellos quisieron? No, lo que Dios había prometido. Eso es bendición. ¿Me hago entender? Entonces, Dios lo bendiga. O sea, no está bendecido. ¿Me hago entender? Cierro el paréntesis. Dios otorga vida. Y como Job, Dios bendijo, Dios maldijo, Dios dio, Dios quitó. También lo escribió el profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Dios manda al Seol, Dios da vida, Dios da pobreza. ¿Eso no es maldecir? Sí, el maldecir de Dios. Lo que pasa es que Dios siempre tiene propósitos de bien y no de mal. Una maldición puede ser un propósito de bien y no de mal. Una maldición, o sea, el maldecir de Dios puede ser juicio. ¿Por qué? Porque desobedeciste. Dios es un Dios de leyes. Te mandé a que hicieras y no lo hiciste. Te metiste en obras malas. Entonces el maldecir es: mi hijo no me ha obedecido. Este es un mal hijo. Lo voy a poner en la prueba a ver si aprende. Sencillo. Por eso el profeta Samuel dice: Él da riqueza, pero también da pobreza, da salud y da enfermedad. Pero muchos viven atribuyéndole a las acciones de Satanás lo que hace Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar a aprender y a tener fe. No puede ser que creamos que lo que es exclusivo de Dios se lo otorguemos a Satanás. No puede pasar, hermano. Tenemos que confiar en Dios. Y confiar en Dios es tener la fe en lo que Él dice, en lo que Él enseña, sin sacarlo de la gramática, sin sacarlo de la parte histórica, sin sacarlo. ¿Por qué la parte histórica? Porque todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Cristo va a venir por segunda vez. Cristo va a venir por su pueblo. Cristo está con los nacidos de nuevo todo el tiempo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios está, el Padre y el Hijo, con nosotros. Eso pasará. Se tiene que cumplir históricamente, pero lo gramatical no lo podemos sacar. Bien, entonces la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. No lo podemos sacar de la gramática, del contexto de lo que está hablando la Biblia. La fe para la salvación, la fe para las promesas de la constitución del pueblo de Dios, no la fe para cumplir tus caprichos.
Por eso se donan maestros conforme a las concupiscencias de las personas. Y si las personas quieren carro, casa y beca, eso es lo que piden. No, yo tengo la fe de lo que no veo, yo tengo la convicción de lo que no veo. Y eso sería una añadidura, porque podrían obtener esas cosas materiales. Dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho. Puede ganar el mundo entero, pero su fin es muerte. Es muerte. ¿Estamos hablando de pobreza y miseria? No, estamos hablando de que las cosas vengan con el propósito de Dios. Y el dicho aquel, muy dicho acá en Colombia, ¿cierto? Si del cielo te caen limones, ¿qué tienes que hacer? Pues así de sencillo. Si te están cayendo clavos, ¿qué eres? Martillo. ¿Tú crees que Dios se equivoca? Te da habilidades, te da facultades para que tú vengas y le pongas tus sueños. Por eso es que muchos están viendo sus hijos perdidos, porque quieren ver a sus hijos abogados, doctores, músicos, y luchan y les dan el conseguir eso. ¿Y qué termina pasando? Allá se pervierten, allá las drogas, allá todo esto, porque los ponen como carne de cañón a un león rugiente que está buscando a quien devorar. Ya saben la Biblia a quién se refiere. Pero cuando realmente yo entiendo por la fe el propósito y lo que Dios quiere de mí, eso será perfecto, aunque se demore, aunque haya que luchar. Entonces ya no son mis sueños, sino es el propósito de Dios, lo que Dios quiere. Me alineo con Dios, me centro con Dios, y todo empieza a fluir. Empieza a fluir desde mi intención espiritual, no desde que se cumpla de la noche a la mañana, sino desde mi intención espiritual. Y aunque se sufra por ello, seguro que se va a cumplir, porque Dios lo dijo, porque era el propósito de Dios, fue lo que acabamos de leer. Y este Caín y este Abel, hijos de Adán y Eva, vinieron porque Dios es quien puede dar vida. Por eso esta serie se llama La vida, viaje sin retorno, porque solo Dios puede dar la vida al ser que nace, pero solo Dios puede hacer nacer de nuevo, o darle el nacimiento espiritual a quien que ya nació y le cree. El que nace 2 veces y muere una sola vez. Porque el que no cree y no tiene fe nacerá una sola vez y morirá 2. Sentido común. El que no cree en Dios nace, crece, se reproduce, muere y será lanzado al infierno. Cuando muere físicamente, el día de la segunda venida del Señor será resucitado y será enviado al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. ¿Vieron? Murió 2 veces, murió físicamente y luego murió espiritualmente en el infierno, en el lago de fuego. Pero el que cree en Dios nace 2 veces. Nace del vientre de su madre, como Jesús le predicó a Nicodemo. Nace espiritualmente, porque lo que es engendrado el espíritu, espíritu se vuelve, espíritu es. Nace espiritualmente, ya nació 2 veces, y cuando muera solo morirá esta carne, porque la promesa de Cristo es que en su segunda venida habrá transfiguración de los muertos. Serán llamados los muertos en Cristo. Los que vivan ni siquiera morirán 2 veces, una vez. Pero es una manera de morir, porque su cuerpo no será igual. Tendrá que ser transfigurado, transformado, para estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde nació Caín y Abel? Estamos hablando de fe. Vamos a mirar históricamente los personajes de la Biblia para que nos ayuden a no cometer los mismos errores y a hacer los mismos aciertos.
La idea es volvernos en esto, traerlo a nuestra vida hoy, a nuestra vida hoy. Y podríamos hacernos la pregunta de ¿dónde nació Caín y Abel? ¿Nacieron fuera del huerto? Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué implicación tiene nacer fuera del huerto? ¿Qué implicación tiene? Nacer fuera del huerto, a ver, es un antropomorfismo, estoy haciendo una predicación expositiva. Nacer fuera del huerto es nacer fuera del propósito de Dios, nacer fuera de la obediencia, nacer de una vida muerta. Muerte en la Biblia es separación, y ellos estaban separados de Dios porque habían pecado. ¿Ven? Aunque se arrepintieron y Dios tuvo misericordia y ofreció la manera de que ellos pudieran arrepentirse y pudieran volver ¿a qué? Al propósito de Dios. Por eso era que ahorita estaba hablando de los sueños, ven, porque ellos quisieron vivir su sueño, el que Satanás les implantó. Por eso hablé de Satanás, autosuficiencia. Subiré y pondré mi trono. O sea, no le pregunto a Dios, hago lo que me da la gana, porque yo soy astuto, inteligente, yo puedo, yo estudié, yo soy el berraco, yo soy, mejor dicho, la mente fugada de la NASA. Y eso me independiza de Dios, porque si yo ya no le pregunto a Dios, no estoy independiente de Dios. Y Jesús dice en Juan 15, separados de Dios, nada puedes hacer. Si eres independiente de Dios, papá tiene la obligación de financiar mi sueño, mi autosuficiencia. La muestra está en el paralelismo, que con Lucifer Dios lo que hizo fue juicio, y todos los que le creyeron a Lucifer les hizo juicio. Y todos los hombres que reciben la manipulación que Lucifer, la misma, que es maldad, que es iniquidad, también los juzga y están condenados. Pero como Él es bueno y misericordioso, nos dio la oportunidad a través del Señor Jesucristo que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. O sea, volvamos al propósito de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Aunque nacen fuera del huerto, aunque nacen separados de la comunión con Dios, Dios les está ofreciendo una oportunidad. Se la ofreció a Adán y Eva. Le dijo, bueno, corríjanse, ya se equivocaron, le creyeron a Satanás, fueron autosuficientes, hablaron con el líder que no debían hablar, se dejaron convencer, ¿cierto? Se independizaron de mí, y en esa independencia yo no los puedo bendecir. Por eso es que Dios los saca del huerto. Los tengo en un Edén. Los tenía en el mejor lugar que podía estar el hombre. Bueno, ok, se independizaron, háganle. Por eso hay hijos que les parece por vivir solos, porque no voy a tener la cantaleta de mi papá y de mi mamá, porque es que si molestan son retrógrados, son anticuados, son canzones. Yo me independizo porque quiero hacer lo que se me da la gana. Debieran decirlo de frente, ¿qué es lo que quieren? Y cuando se independizan, están colgados en el arriendo, empiezan a ver el recibo de la luz, del agua, y empiezan a llamar a papá y mamá. ¿Será que me pueden ayudar? Estoy aguantando hambre, ya no puedo pagar los meses, porque se independizaron. Pero hay papitos que no miran la fe, el propósito, lo que Dios enseñó, y entonces le pagan el arriendo, le hacen mercado, le pagan los servicios, porque es mi hijo, porque es mi hija. Aquí Dios lo sacó del huerto. ¿Ya te arrepentiste? Afuera. Allá afuera te arrepientes. Comunión. Vuelve Dios a comunión, pero le va a la comunión no según ellos, Adán, Eva, Caín y Abel, sino va Dios a la comunión según Él.
Y eso porque tuvo misericordia de perdonarnos, porque a Lucero, o sea, a Lucifer y a los ángeles caídos, no los perdonó. Y eso dice segunda de Pedro capítulo 2. Si no perdonó a los ángeles que perdieron su dignidad, que pecaron contra él, ¿cuánto más no va a perdonar a los falsos maestros? ¿Ven por qué es tan delicado el tema? Porque Dios no está negociando con nosotros. ¿Qué queremos? Somos nosotros los que tenemos que ponernos delante de Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Por qué? Porque Dios es autosuficiente. Él sí. Dios no necesita de nadie, hermano. ¿Tú crees que Dios necesita de nosotros? Muchos piensan eso y por eso se comportan así. Si quiere, como en el Génesis 6, destruye su creación y vuelve e inicia. Es más, si quisiera, ni siquiera como en el Génesis 6, siendo una familia para que vuelva y procree la tierra, que si Dios quiere, elimina la tierra y vuelve y hace otra creación. Lo que pasa es que Dios es un Dios de amor, de oportunidad, de propósito, y Él quiere que de esta creación, trigo y cizaña, se pierda solo la cizaña, y de ese trigo Él vuelva a implantarnos su propósito. Por eso trigo, por eso el que nació de nuevo, dice, quiere obedecer. Se halla luchando contra Dios. No que no peque, todos pecamos. No que no nos equivoquemos, todos nos equivocamos. Pero Dios quiere hallarnos luchando contra nuestro error, luchando contra nuestro defecto, luchando contra nuestra maldad. Y eso no puede ser oculto delante de Dios, porque Dios conoce la mente y el corazón. Por eso algunos parece que lucharan, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón y Dios sabe que están entregados a la iniquidad, porque quieren ser inicuos, o sea, quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Y eso no solamente es para quien mata, para quien roba, para quien se droga y para quien se emborracha. También es para el envidioso, para el que siente odio, para el grosero, para el mentiroso. También es para esos. Eso también es pecado. Esos son pecados del alma, que no son tan visibles porque los de la carne se ven, se notan, pero los del alma no. Carcó la envidia de algunos, carcó el odio en otros, carcome todo este tipo de cosas: la rabia, la ira, el enojo, la contienda. Hay personas que todo lo quieren solucionar contendiendo. Cualquier conversación difícil deja de ser conversación y se convierte en contienda, porque ya están alegando, ya están hiriendo, ya están diciendo palabras con doble sentido, ya están humillando, ya no saben conversar. Las conversaciones difíciles también son parte de la vida y debemos aprender a manejarlas, como explicaba hace 8 días, con carácter. Carácter es quien domina su temperamento, quien domina su idea, quien sabe hablar la situación ante otra persona. Eso es carácter, porque no necesitas decir, es que tú eres esto y tú aquello y tú lo otro. Si tiene carácter, dice, Dios dice lo que tú me estás diciendo, que yo soy esto, lo dice Dios. Voy a trabajar en eso. Pero Dios también dice, y le empieza a decir lo que es Él. Dios también dice que los mentirosos, que los borrachos, que los idólatras. ¿Ven? Pero nosotros somos acusados por temperamento. Es que tú, no necesito decirles que tú, necesito decirles que Dios dice. Como Dios dice, y empiezo a aceptar lo mío, que los ojos altivos no le agradan y tengo que orar por eso. También dice Dios que los mentirosos, también dice Dios que los adúlteros, que los fornicarios. Ya si no le sirve, está peleando con Dios. Pero yo no estoy acusando. Debemos tener carácter, porque de ahí vienen las excusas. ¿Sí? Es que no se puede hablar con esa persona, es que siempre es un problema. Y es verdad.
Hay personas que uno no le puede tocar una situación difícil porque inmediatamente transfiguran sus ojos, se enojan, se les paran los pelos y cuando hablan gritando o temblándole la voz o bueno, más allá, ustedes saben, cosas que pasan más allá. Porque las conversaciones difíciles también son de la vida. Como dice el poeta, las espinas también hacen parte de las rosas. Muy linda la rosa, pero tremendas espinas. Cójala mal y verá. Y lo que duele. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que está hablando a Dios. Y estoy haciendo este antropomorfismo desde la fe para que miremos lo que leímos en Hebreos 4 11 acerca de la fe, y estamos mirando este suceso entre Caín, Abel, Adán y Eva. Además de que entonces los hallamos fuera del huerto, ¿cierto? Estamos viendo que la implicación era que estaban separados de la comunión con Dios. Vemos esto y decimos, sí, qué tremendo. Pero alrededor de estar separados de Dios, nos hemos puesto a pensar si yo estoy separado de Dios. ¿Qué es ese temperamento sin carácter? Dejo que todo mi temperamento fluya. Se lo traduzco bíblicamente. Gálatas capítulo 5. Es las obras de la carne en el temperamento. Sin carácter, porque el carácter lo da el fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor. Si estoy en eso, voy a poderlo manejar. Digamos que no al 100%, pero si a un 80 por lo menos, a un 70, porque si tú lo manejas a un 6 vas perdiendo el examen. Raspando no vale. Tenemos que manejarlo. Y cuando hablamos de carácter, tenemos que entender entonces que si estos están fuera del Edén, ¿yo estaré fuera del Edén? Empecemos a hacer la figuración. Si Edén es el lugar que Dios me dio, ¿estoy fuera del lugar que Dios me dio? Cuando una persona hablaba esta semana con alguien en un discipulado y me contaba que había sido infiel y tenía una problemática complicada con la situación desde lo espiritual, desde cómo manejarlo, y me decía que el tema era que se sentía muy mal. Le decía, pero ¿por qué te sientes mal? Yo quería saber si su pensamiento era humanístico, ¿no? Porque el remordimiento es humanístico, pero el arrepentimiento, el dolor es espiritual. Y ahí es cuando tuve la oportunidad de mostrarle a ese hombre que el Espíritu Santo lo estaba convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. Porque ¿saben qué me dijo? Me dijo, es que yo con una mujer, porque es menor que mi esposa, me puse a pensar, esta mujer, ¿por qué está conmigo? Esa persona es una persona profesional, muy importante en su círculo social. Entonces él me dijo, pues como que todo iba por ahí, pero también como que esa mujer se sentía segura, se sentía orgullosa, bueno, pasaban muchas cosas en ese momento. Pero me dice él, yo realmente, mi problema en mi mente, en mi corazón, es que yo decía, bueno, sí, muy chévere, muy bonita, joven, ¿cierto? Pero qué error hay en mi esposa. Dice, cada vez que ya me empecé a sentar y empecé a mirarla y empecé a ver que se levanta a las 5 de la mañana, que pendientes de mis hijos, que los ha educado, que los ha cuidado, que yo tengo un hogar constituido, o sea, y yo me gasto un montón de dinero cuando salgo con esta mujer y a mi esposa a veces no le doy nada, le doy cualquier cosa. ¿Qué? Porque se formó el hogar y qué, porque esto. Entonces me empecé a dar cuenta de que el Espíritu Santo es quien lo está convenciendo. No había remordimiento,
ahí Dios lo estaba empezando a equilibrar, porque no se sabe nada. Y estoy contando esta historia es precisamente por eso, porque Dios mira el corazón. Dios quiere que volvamos al propósito y a la razón de lo que Él dijo. ¿Nos equivocamos? Corrijámoslo, pero no corrijámoslo por mi bien, como Satanás, por lo que yo quiero, sino corrijámoslos porque es correcto, porque Dios lo dice. Y claro que es así. ¿Cómo no valorar a quien lo ha dado todo por mí? A quien a través de la enfermedad me acompañó, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. No, solo porque yo no quiero quedar mal ante la sociedad, o porque no quiero quedar mal ante la familia, o porque no quiero quedarme solo, o porque no quiero sentirme herido en mi hombría, ¿no? Porque algunos es: a mí no me echan, yo los echo. A mí no me dejan, yo los dejo. Es orgullo, autosuficiencia. No están pensando en qué quiere Dios. El perdón, pero ¿cómo es el perdón? Mire la restauración. Y eso es fe. Porque si tú no tienes fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? La obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que no se ve. ¿O sí? ¿Tú ves la obra de Cristo en ti? Tú vas a decir: sí, porque yo ahora ya me convertí. Yo sé. ¿Sí? ¿Y por qué no eres todo lo que Dios dice que tiene que ser un hijo, una hija de Dios? ¿Haces devocional todos los días? ¿No se pasa un día sin que ores? ¿Sí? ¿Estás evangelizando? ¿Estás doctrinando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ven? Entonces la obra de Cristo no está completando en nosotros. Y algunos otros peor, porque vienen a la iglesia no sé cómo vienen, porque su vida es una vida 100% temperamental, o sea, según la carne. No hay carácter para vivir la vida que Cristo nos ha hecho vivir. Por eso, la implicación que estamos viendo aquí y transformándola en una escena figurativa de Adán, Eva, Caín y Abel, es una escena en la que hay separación en la comunión de Dios. Pero ¿por qué hubo esa separación? Ya lo dijimos: por autosuficiencia. Tomaron sus propias decisiones y no le preguntaron a Dios. Fácil que Adán y Eva hubieran dicho: Dios, la serpiente resultó hablando. ¿Por qué habla la serpiente? ¿Ven? Dios es un Dios inmutable, pero dijo que podíamos ser Dios si comíamos del fruto del bien y del mal. ¿Es verdad eso, Dios? ¿Vieron? Y nosotros muchas veces tenemos el problema, tenemos la dificultad, no sabemos cómo educar a los hijos, no sabemos cómo solucionar el problema familiar, eclesial, económico, el que sea, y no le preguntamos a Dios. O algunos sí le preguntan, pero lamentablemente la Biblia enseña que hay ángeles que pueden instruir la iglesia. Pablo lo dijo. Dijo: si viene un ángel y les enseña una doctrina diferente a la que está escrita, no le creáis. La misma Biblia enseña que algunos profetizarán, echarán fuera demonios, hombres, esos son hombres, en el nombre de Jesús, y Jesús les dirá: no les crean, porque no los conozco, son unos hacedores de maldad. Entonces yo tengo que mirar cómo le estoy preguntando a Dios. ¿Estoy recibiendo respuestas místicas? O sea, ¿otro hombre me está profetizando? ¿Otro hombre me está ejecutando un milagro? ¿Otro hombre me está diciendo? ¿O es Dios a través de ese pastor? Porque Efesios 4 dice que Dios constituyó pastores. Por eso también dice Hechos 17 y Hebreos 14 que debemos mirar la conducta, debemos examinar al pastor. ¿Qué es lo que habla? ¿Me está hablando la palabra de Dios o me está hablando la ejecución de su creer?
Por eso yo les muestro todo esto según las Escrituras, para que ustedes miren el creer de Dios, porque el creer de Dios es para todos, me incluye. El creer de Dios incluye al ateo, el creer de Dios incluye al satánico, el poder de Dios incluye a todo el que está en una secta. Esos mandamientos están ahí. Y es una manera muy fácil de mirar. ¿La Constitución colombiana incluye a todos? ¿Sí o no? Sí. Pero en la calle hay ladrones, hay vendedores de drogas, hay trabajadores, no sé, podríamos decir sexuales, fuera de la ley, indocumentados, vendedores ambulantes, todos están fuera de la ley, ¿cierto? Que funcionen no quiere decir que están bajo la ley y que la ley los ampare. Que haya corrupción en medio de los políticos no quiere decir que ellos no estén bajo la ley, quiere decir que la corrompen. ¿Me hago entender? Por eso nosotros, la ley de Dios está sobre todos y tenemos que mirar que actualmente debemos buscar la solución que Dios nos otorga. Por eso la vida es un viaje sin retorno, pero Dios nos ha dado el mejor equipaje, la fe. Porque por la fe podemos alcanzar todo. Por la fe podemos alcanzar el perdón, porque Dios dice cómo nos perdona. Por la fe podemos alcanzar, redireccionar nuestras vidas, ¿cierto? Y buscar la vida para la cual Dios me creó. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué me creó Dios? ¿Por qué estoy en Bogotá, Colombia? ¿Por qué soy miembro de esta iglesia? ¿Por qué soy miembro de esta familia? ¿Para qué me creó Dios? Pero si nos estamos en la autosuficiencia, porque alguien me habló que tal profesión es la mejor, o que vivir solo es mejor, o que casarse es mejor, o al contrario, que casarse es mejor, que todo lo que se predica en una iglesia es fanatismo, que los pastores todos nos hacemos ricos con la fe, que todos los pastores somos inicuos y mentirosos. Y si tú crees esas cosas, vas a empezar a desarrollar tu vida, vas a querer ser lo que tú quieres ser y te independizas de Dios, ¿sí? Y por eso decía el ejemplo de los padres y los hijos ahorita. Cuando un padre no evalúa bien las cosas y apoya a un hijo suyo, una hija suya a X profesión, en X universidad, y no está mirando lo que pasa en las universidades, no está controlando sus hijos con oración, con palabra, con observación, con vigilancia, porque realmente quiere el orgullo de decirle a su familia: ¿ves? Mi hijo salió profesional. Y no por el propósito de Dios, va a haber grandes problemas. Porque resulta que nosotros no somos omnipresentes, no podemos estar en todo lugar. El que puede estar en todo lugar es Dios. Y si es el propósito de Dios que ese hijo estudie en esa universidad, estudie en esa escena, haga lo que está haciendo, porque es voluntad de Dios, porque lo confirmamos, porque es lo que Dios quiere, porque hay la buena motivación del corazón, porque no hay esos pecados del alma, de envidia, de sobresalir, del show, de querer imponer a los demás, sino que están los propósitos de Dios. Dios lo va a cuidar, porque Dios sí está en todo lugar, porque en la mente de Él también está Dios. Y Dios revuelve la mente de un chico, revuelve el corazón de una chica, porque cuando digo revuelve, lo revuelve para llevarlo a Él. Pero cuando lo hacemos nosotros, estamos independientes, porque fuimos autosuficientes, porque no le preguntamos a Dios, no le consultamos a Dios, y nos volvemos autosuficientes, hermano. Y es la historia de muchas familias. Chicos que eran muy juiciosos, se vestían de una manera normal, ¿cierto? Y empiezan a tener vestimentas raras, sonidos raros, se empiezan a cortar, se empiezan a tener todas estas modas que hay hoy acerca del dolor y acerca de la soledad, y empiezan a volverse deprimidos, entran en depresiones, en angustias, y empiezan a tener profesores malvados precisamente. Allí, como no era voluntad de Dios, no pudiste darte cuenta y enterarte desde un conocimiento espiritual en tu corazón, que allá hay profesores que enseñan historia, filosofía, anatomía,
diabólica, que van en contra de Dios y que aunque no debieran hacerlo porque la Constitución no se los permite, doctrinan y doctrinan nuestros hijos a creencias políticas, permiten el aborto, que permiten la homosexualidad, que es algo normal, que es socialismo, compañeros alcohólicos, drogadictos, violadores, abusadores, y empieza a caer en las redes de Satanás, que es un león rugiente. Por eso es importante lo que estamos hablando, porque por la fe alcanzaremos lo que Dios nos prometió. Si Dios eso es lo que quiere, allí en ese lugar pondrá a esa persona, la protegerá, la ayudará. No que no haya problemas, siempre los hay, el Señor lo dijo, pero estaremos guardados en Él. Nuestros hijos estarán guardados en Él. Nos quitaremos un montón de líos, hermano. Lo mismo pasa con el empleo, lo mismo pasa con la relación de pareja, ¿cierto? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Esta es la pareja? ¿Cierto? Y bueno, y si ya pasó, redireccionaste tu hogar. Es lo que está pasando aquí, ¿lo ven? Ya pasó, fueron autosuficientes, cometieron el pecado, pero que Dios tan bueno. Vengan, les voy a proponer que lo solucionamos así. Es lo que está mostrando Dios aquí por fe. Entonces ya cometimos los errores. Algunos dicen, no, es que elegí yo, me equivoqué yo, no era mi pareja, si era, cosas de esas, ¿no? Y muchos cuando me dicen eso les digo, tal vez sí, tal vez escogió mal, ¿ah? Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y no lo manda a separarse en primer lugar, lo manda a redireccionar su hogar. Y redireccionarlo es: viva su hogar como Dios manda, como dice la Biblia. Por eso estoy hablando de interpretaciones mixtas, porque a muchos le preguntan al pastor, entonces por eso buscan al profeta, buscan las iglesias de profecía para que digan, Dios te dice. O por eso son tan famosas las doctrinas de decrétalo, decláralo, porque con eso creen que Dios va a obedecer. Le torcemos el brazo a Dios para que haga lo que queremos que Él haga, y no pasa. Ni siquiera Satanás, con su poder y su gloria, logró doblarle el brazo a Dios. Cuando Pedro quiso manipular la obra de Cristo, Cristo dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Se imaginan ustedes? Lo tuvo que corregir duramente. De eso estamos hablando. ¿Qué pasaría si Caín y Abel hubieran nacido en el huerto? Por un momento, no vamos a poder hablar porque sería una herejía hablar de lo que la Biblia no dice. O como cuando yo digo, ¿qué pasaría si Satanás le hubiera pedido permiso a Dios? Señor, ¿y será que no tengo el poder? Tú me lo diste y toda esa cuestión, y no puedo poner mi trono allá. Podemos hacernos las preguntas, lo que no podemos es formar doctrina de esas respuestas, porque ahí sí empezamos a equivocarnos. Pero para concluir y entrar en la recta final de esta charla en esta mañana, debiéramos preguntarnos qué pasaría si hubiesen nacido en comunión con Dios, bajo la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría? Ustedes que ya leen la Biblia, que ya creen en Dios, estamos hablando de la fe, ¿qué pasaría? ¿Ven por qué leímos Hebreos 11? ¿Qué pasó a estos que creyeron? Dios cumplió, los guardó, no eran independientes. ¿Qué quiere decir? Que tenían una permanencia, que tenían una adherencia, tenían una dependencia. ¿Qué hermoso no ser independiente, sino ser dependiente del que da la vida, dependiente del que da la riqueza, dependiente del que da todo, hermano? ¿Qué hermoso? Porque cuando yo dependo de Dios como Job, y me viene una tribulación, como se llame, me viene una prueba, me viene una adversidad, y yo soy dependiente de Dios, Él dice que no me la hará más fuerte o mayor de lo que yo pueda resistir. Y de que además esa prueba, esa tribulación, esa situación me está educando, me está dando maestría como su hijo, me está enseñando humildad, me está enseñando obediencia. Y lo más hermoso, aunque la cosa se ponga difícil, ¿ves? Cuando se me pone difícil a mí mi prueba, que ustedes conocen, ¿cuál es? Me siento feliz porque se me pone difícil, porque tengo papá.
Porque qué hermoso. La Biblia dice: hijo, no menosprecies la disciplina del Señor.